Amigos, Sinfloro en esta oportunidad va a tratar un tema que empieza una serie de reportajes y presencia de invitados que tienen que ver con provincias del país. Una de las más importantes por su importancia estratégica en el sur del Perú es Tacna. Y para eso he invitado a Óscar Romero, periodista de larga trayectoria, con quien queremos conversar sobre su vida, su experiencia profesional y, por supuesto, sobre el desarrollo de Tacna, que es el tema central de este inicio de una serie que nos va a permitir conocer el interior del país desde otra óptica, la óptica de gente que vive allá y que además tiene una óptica de cómo debe ser el desarrollo regional. Óscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, Julio Esquepa, después de mucho tiempo estamos en conexión virtual. Bueno, la pandemia, el tema, digamos, de esta encierro involuntario, pues nos ha llevado a usar este tipo de comunicación, que para mí era casi desconocido, pero ahora ya he comenzado a operar en la pista dominical de Radio 1, ¿no? Todos, ¿no? Sí, sí, a todo el ¿No? mundo. Bien. Pero a mí Óscar, sí, te escucho, te escucho. Adelante. los gastos, me ignoraron los gastos, que yo antes hacía panel, el foro panel Ya. presencial, pero ahora ya con este tipo de comunicación me reduce los gastos y me permite pues tener invitados especiales, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, puedes tener invitados internacionales en tu programa de radio los domingos, que están sintonizados ahí en Radio Uno. Yo quisiera preguntarte lo siguiente, Oscar. Creo que la gente tiene derecho a saber quién es Óscar Vargas Romero. Bueno, tú eres un viejo conocido mío, más viejo que conocido, pero creo que hemos sido colegas imbatibles en algunas jornadas periodísticas. Y yo quería primero preguntarte, ¿cómo es que tú llegas a convertirte en periodista? ¿Dónde naces? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Dónde te educaste? Empecemos por ahí. Bueno, la vocación de periodista nació en Radio Tacna desde muy niño, ¿no? Tenía unos 12 años y yo ya comenzaba a hacer algo así como un pequeño ayudante de esta primera emisora que era Radio Tacna y La Voz del Sur, una emisora en frontera, creada, hecha a mano, digamos así, por el ingeniero José Cáceres Bernal. Él murió pues en un accidente, justamente haciendo conexiones, ¿no? Electrocutado y ahí nació esta vocación. Luego en el colegio integramos unos colectivos de periodismo escolar y de ahí, bueno, me descubrieron mis maestros, especialmente Américo Olivares, que tiene la vocación de periodista, y de ahí salté a, diríamos, a tareas mayores. Ya me hice cargo de los noticieros Ya. y también de las animaciones en Auditorium, y de ahí pasé a ser redactor principal del diario Correo, gracias Correo de al Tacna. ingeniero Correo de Tacna o Correo de Lima. Rossi, que él fundó pues esta cadena y luego me trajo a Lima. Ajá. Bueno, una experiencia inicial interesante. Luego yo te conocí cuando estabas en la República, ¿no? Hemos estado juntos en Ah, varios no, ya eventos. Creo que fue tú ya fuiste a casi. Churajay, si no me equivoco, el 83. Bueno, yo estuve eh, después de Uchurajay, eh, por este diario nacional, Ya, fundado por, diríamos, Lorenzo Villanueva, eh, eh, José Olaya, claro, y de ahí, digamos, de talento, yo pues Poncho Ropillós, claro, Nicolás Di Girovi, claro. y Pocho bueno, Ropilosi, hijo, ¿no? temáticos, ¿no? Y entonces yo aprendí muchísimo de ellos, no solamente en la estrategia comunicacional, sino pues el tema de autosostenimiento, ¿no? Porque Claro, ellos sabían vender sus productos en territorio. claro, claro. Sus titulares y su contenido vendían a una audiencia que no era, ellos no trabajaban con la publicidad, sino trabajaban principalmente con la circulación, ¿no? Fueron los grandes Ajá. tabloides que transformaron el periodismo contemporáneo de Perú, ¿no? Claro, claro. ¿Y Yo cómo llegas recuerdo, a la por ejemplo, República, Óscar? Cuéntame, porque ahí sí has estado bastantes años. ¿Cuántos años estuviste en la República tú? El 15 diario de la años más o República. menos. ¿Cuánto? En la Nacional, 3 creo. Ya, Y llegué a la República porque ahí hubo una reestructuración. ya, Eh,
transformó el formato, digamos, eh, eh, de un formato tipo inglés ¿Ya? a un tabloide. Y yo tomé las notas, gracias a Oscar Cuya Rivera. Ramos, que trabajé también en el correo, me dieron a cargo todo lo que es la segunda parte de espectáculos, vida cotidiana, y en el tema deportivo lo habían contratado al Beco. Entonces Ajá. ahí competíamos con el Beco, que ¿El Beco ganaba en la la primera República página. estuvo? Sí, sí. Eh, Beco agarró todo el tema deportivo, Ya, luego la segunda parte de lo que se llamó la Nueva República. Dentro de la República era un suplemento, ya. no un suplemento, sino una revista Ya sí me prácticamente acuerdo, sí. diaria, que combinaba deportes con espectáculos, entretenimiento. Entonces, ahí prácticamente una pelea con el Beco porque quién ganaba la primera hora de deportes y un espectáculo. Es decir, que yo le metí al tema de esta creación de la Segunda República, o sea, la segunda edición de la República, la primera era preciosa, política, policial. Claro. Yo le metí espectáculos, pero verdadero. O sea, Ya, yo realizaba espectáculos de puesta en antena a puesta en escena. claro. Entonces yo ganaba exclusividad, o sea, hacía Este mis era, propios creo que era espectáculos. basado en la Es última lo que hora, estoy ¿no? haciendo aquí. Oscar, era un proyecto que se basaba en lo que fue el proyecto Última Hora, una cosa así. Es un periódico que salía a otra hora que la Sí, República, sí, o era un suplemento entre el periódico. ¿Cómo era esto? no, lo que pasa es que Miguel Humberto Aguirre, que fue uno de los reestructuradores del Perú, conversamos sobre qué debe ser pues, el periodismo popular. Entonces, ¿por qué no hacer, yo le decía, espectáculos para nosotros mismos? O sea, tenemos Claro. producción exclusiva. Ok. No permitamos que los empresarios nos utilicen, no tienen que utilizar a los empresarios. Era al Claro. revés. Claro. Claro. Eso fue, digamos, la estrategia. Y yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, que trajimos desde Brasil a Sergio Murillo, a Ujú. Roberto Carlos. Esa empresa la hacíamos O sea, nosotros. hacías espectáculos mezclado con política, con, digamos, lo que hoy día son algunos de los diarios que le llaman chicha, pero digamos tipo el Trump y una cosa así, ¿no? No, 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 no era chicha. ¿Sí, no? Era todo un concepto renovador. Decíamos que el periodismo popular debe ser decente, de calidad, y no, pues, y eran reportajes hermosos. Claro, Hacíamos, por ejemplo, una producción, ¿no? Y que yo recuerdo muchísimo que era el show de la entrevista. claro. Trajimos a Mayo Panqui y lo tuvimos nosotros en exclusiva. Ya, O sea, en lugar que los empresarios nos den la primicia, nosotros le damos la primicia a nuestro público, pero claro. una producción hecha por nosotros mismos, público. Claro. Ahora, Oscar, tú luego, yo te he visto en algunas jornadas memorables, cuando yo trabajaba con Alfonso Barrantes, creo que tú estabas todavía en el Nacional o en otro diario, no sé dónde estabas, y luego te he visto también en la campaña de Pérez Cuellar del año 95, una campaña dura, donde incluso sufres un ¿Ah? accidente en el Cusco, que nos hermanó bastante, porque yo estuve en permanente comunicación contigo, pero a lo que quiero llegar es que tú en tu carrera has tenido la entrevista como el elemento principal o ha sido las crónicas. ¿Cuál ha sido tu especialidad real en el periodismo? ¿O eres un promotor de esta simbiosis entre espectáculos y prensa política y todo lo demás? ¿Cuál ha sido tu canal de desarrollo en lo profesional y en lo personal? Bueno, en el diario La República, a mí Gustavo Monge me eligió como eh, el redactor principal y me Claro, dio, digamos, el privilegio de estar con eh, Javier Pérez de Cuellar. Ahí yo te descubrí cuando eh, el embajador, ¿no? Que iba a ser pues, nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas, claro. Juliaca. Entonces, el ingreso a su campaña presidencial fue por esa zona, y recuerdo muy bien que te vi ahí, ¿no? Ah, Y que el tú estuviste en embajador el puente Eduardo internacional Maris, cuando hicimos cruzar a Pérez de Cuellar, que luego fuimos a ajá, y Ilave, habló en ¿no? semana, ¿no? Hizo toda una intervención y creo que esa estrategia fue tuya, ¿no? El Claro, hecho de que el embajador se convirtiera en una especie de conexión con él y el pueblo, digamos, aymara, claro, ¿no? claro, Fue impactante el hecho de que use
tema. Ahora tú me preguntaste cuál es mi herramienta de preferida. Yo siempre he sido un reportero básico. Nunca Ya, me ha gustado ser jefe de oficina porque ahí hay una mala interpretación de los propios jefes. A claro. Humberto Castillo Acienti, por ejemplo, nunca le gustó ser jefe, nunca le gustó ser reportero. Así es Y verdad, en la ahí, República Humberto Castillo era toda una figura que además ha sido uno de los ah, periodistas, yo también he trabajado con él en Marca, ha sido uno de los grandes periodistas nacionales, ¿no? Y en tu caso yo siempre te recuerdo como un preguntón acucioso que a veces me ponía en apuros con mis asesorados, porque yo era el responsable de ver la prensa y aparecías tú y ya teníamos que tomar ciertas precauciones porque tú tenías preguntas muy inteligentes, muy penetrantes, muy claras, ¿no? claro, y cuando yo no quería preguntar, Sí, grababa al enemigo o a su rival, ¿no? ¿Qué es lo que quería preguntarle pues, al candidato, al claro. diputado? Y entonces leía cosas. Yo soy Y un admirador de pedías la Cecilia. opinión, yo me acuerdo alguna vez que tú pedías la opinión de ese enemigo del político que tenías que en ese momento llevar alguna nota, ¿no? Para que hubiera algún comentario acre, algo que levantara titulares y sirviera como noticia y como espectáculo, que en parte la noticia es realmente un espectáculo también, ¿no? La noticia siempre ha sido espectáculo y digamos, mi fortaleza está en que yo he apelado siempre a la entrevista, ¿no? Y me parece que es una de las herramientas de diálogo, de periodismo, que hay que cultivarlo. Me enseñó mucho, yo trabajé con César Piñera cuando él era prácticamente del equipo de policiales, ¿Ya? de ojo, en la época de Raúl Villarán. Ajá. Y hemos conversado muchísimo con César y el modo, digamos, no porque seas policiales o porque hagas locales, ¿no? El público merece la honestidad, digamos, la belleza en cuanto se refiere a la redacción, Claro. no tienes por qué entender el lenguaje si es popular. Y el otro lado es digamos, de la verdad, siempre decirle la verdad. Nosotros llegamos por ejemplo, policiales antes que la policía. Y Sí, he pues tenido sí, me como acuerdo, eran unos tromes en general los redactores de Ojo y de Correo, me grandes acuerdo muy bien, sí. policiales. Y con Zondak, ¿no? Porque ahí también Zondak hizo unas famosas ediciones choque que muchas veces versaban sobre la vida de los delincuentes, ¿no? No, solamente mira, no he vuelto, yo participé en esa decisión de choque de Sonde, Sí, fue una creación de Guillermo. Yo de Guillermo trabajé con Zondak. Guillermo Sonda y sí, Y ojo, a yo crónicas recuerdo, por ejemplo, redactadas impecablemente, ¿no? La vida, por ejemplo, me acuerdo no, yo no, mira, de, de de un la famoso primera delincuente que no me página acuerdo el nombre, tú hasta debes la última, recordarlo, ¿no? no, no, te cuento. Un Sí, día, Sonda, estamos ahí en la comisión editorial, y yo le dije, ¿por qué no fue un tema hecha por los periodistas desde primera página de deportes, sin perder la identidad de cada género? Entonces hicimos un show que se llama Los Hospitales. ¿ya? Entonces revelamos cómo era la situación de los hospitales, desde la página editorial, desde los compañeros de locales, los de espectáculos, incluso hasta los de... Y revelamos, por ejemplo, dónde se entendían los deportistas, dónde se entendían los deportistas. Ya. Y descubrimos un gran desarrollo. Nunca se ha hecho una edición de 60 páginas respecto a una edición shock de los hospitales. Los hospitales en cuidados intensivos, ¿no? En Ya. los Sí me titulares. acuerdo, a ver, sí, ahorita que Ahora no, lo rememoro también, sí, sí, sí. hay cooperativas de equipos periodísticos que recurren pues a compartir la noticia cuando realmente nosotros defendíamos nuestras propias investigaciones. Cada Oscar, periodista debe sí, ser una unidad de investigación. claro, Esa es la gran diferencia. Ahora, teniendo tantas fortalezas en Internet, no se recurre a la investigación. claro. Yo creo que acá hay un tema histórico muy importante, ya lo hablaremos con más detenimiento, mi querido Oscar, pero en realidad Sondike y todas estas, y Raúl Villarán y todos los que has conocido todo a lo largo de tu carrera han sido realmente genios del periodismo que volvieron el periodismo como un periodismo masivo y popular, porque la prensa tenía todavía sus toques aristocráticos en los años 60, ¿no? Recién cuando pasa la dictadura militar tenemos una reconversión, digamos, de la prensa a una prensa que es capaz de llegar, como tú dices, con un gran espíritu de incluso de emoción social y de presión sobre las autoridades para que resuelvan problemas, ¿no?
probar, digamos, su espíritu. Claro, Debe ser, pues, tener siempre delante la verdad, claro, luego la belleza, o sea, claro, en la redacción, claro, la imagen. Por ejemplo, veo en la televisión que no se usa la técnica cinematográfica, el documental, el docucine, que está llamándose ahora pues, en las grandes cadenas norteamericanas, y el otro tema es la cultura. claro, Detrás de cada hecho, aún hay una cultura, por ejemplo, el tema que está sucediendo en estos momentos en el Perú en la política, claro. todo este conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, tienen pues antecedentes. Ha habido pues el colgamiento de la ira popular con los Parra. Claro, Hay que leer la historia claro, y aplicarla en estos claro, momentos. claro, Al público no hay que solamente ofrecerle, transmitirle emociones, la ira, el desengaño, claro, sino que también lo que nos ha enseñado Basade claro. es recordar la historia, estar en el espejo retrovisor para que no se repitan los errores de Que son nuestro errores país, ¿no? trágicos, ¿no? Que nos han costado no solamente las consecuencias que tuvo la guerra con Chile, sino nos han costado terribles conmociones a lo largo de la historia, como fue la revolución del 32 del APRA y como fue también una serie de eventos en los cuales la violencia primó en el país y llevó a que la república no pudiera consolidarse hasta hoy. Yo quería abordar un tema que yo sé que es grato para ti, es el problema de Tacna. Tú estás profundamente vinculado a Tacna. ¿Tú eres tacneño de origen, Oscar? Pues sí, yo soy tacneño, pertenezco a una familia de periodistas. Ya, Tengo una sobrina en este momento como productora de Fox, ya. que es el canal de los supremacistas blancos. Sí, pues Y sí. también, entonces, me cuenta pues, todo lo que ese montaje que son los fake moves, el tema de poner el Fair, Claro. que pues, se está aplicando muchísimo a varios El presidentes offer, para explicarle al público, ¿no? Es la guerra política utilizando la justicia como medio. Se influencia a los jueces, la fiscales y judicialización. genera procesos de desenlace político adversos para tus enemigos, ¿no? Yo quisiera entrar al tema de Tacna, El si me offer, permites, Oscar. Sí. adelante, adelante, Bien, me gusta. el problema de Tacna, Yo soy problema no debía llamarlo así, o sea, Tacna es un lugar donde hay una característica que no se ha dado en ningún otro lugar del territorio nacional, que es la prisión, literalmente la prisión que significó la ocupación chilena y que llevó a que al final Tacna sea una provincia que ha tenido muchos límites en el pasado y que logra un desarrollo bastante interesante a partir del comercio, de una serie de factores. Pero yo quisiera decirte a ti, ¿cómo ves tú el desarrollo de Tacna? ¿Cuál es la clave para que Tacna haya avanzado, se convierta en una zona desarrollada del Perú? Bueno, en principio lo que tengo que decir es que Tacna es historia, es una emoción histórica y que eh, hemos, por ejemplo, tenido como premisa la migración, Claro, especialmente, por ejemplo, la migración inglesa, la alemana y también la italiana. claro. Y todos los que han llegado por esta guerra siempre han dejado su cultura. No hay que olvidar, Dime, ¿y por por qué ejemplo, hubo que tanta migración italiana a Tacna? ¿Por qué hubo tanta migración italiana a Tacna? ¿Por qué hubo, digamos, la estos guerra procesos de mundial, migración? ¿Sabes tú? sí, sí, A ver. por ejemplo, la migración italiana, como la inglesa, que se ve, pues, el tema de que se iban de Europa o América Latina con el fin de buscar riqueza, ¿no? Con este mito del dorado. Digo. Ajá, Pero felizmente en el tema, por ejemplo, de los italianos, hemos tenido a políticos anárquicos, ¿no? claro, Que, cuya actividad era peor que los comunistas, ¿no? O el nacimiento del comunismo. claro. Y, por ejemplo, yo acá descubrí a los Rossi, que eran pues líderes anárquicos Anarquistas. y que habían seguido a Proudhon, Claro. ¿no? Sí, de primera línea. Yo recuerdo haber conversado largamente pues, con Lucho Vaquero Rossi, Ujú, que fue pues, el gran campeón de la pesca, claro. ¿no? Y que hacía una política de, de inclusión social, ¿no? Lucho Hay que Banquero, recordar Lucho Banquero era de Tacna, sí, Lucho tacneño, ¿no es Vaquero, cierto? pues, El gran familia, capitán de la pesca. Dime, hablando del claro, desarrollo de Tacna, a eso quería llegar yo, que creo que es importante pasar de nuestras anécdotas como periodistas y de tu relato tan interesante a conversar sobre,
Por ejemplo, te voy a hacer unas cuantas preguntas de cosas que a mí se me ocurren. Tacna tuvo hace unos 20 años, en la época de Toledo, un relativo desarrollo, bueno, yo lo comprobé hablando con alguna gente de Tacna y visitando Tacna, un desarrollo interesante inicial de la agroindustria. Me acuerdo que ya exportaban orégano, exportaban una serie de cosas, había toda una base agroindustrial. ¿Eso se ha desarrollado? ¿Sigue existiendo? Dinos tú si eso es un pilar o no del desarrollo de Tacna. Bueno, Tacna, en principio, no tiene recursos naturales. Claro, Por ejemplo, tenemos aquí de agua, de uso hídrico. No hay que olvidar que Tacna se ubica en la cabecera del desierto de Atacama. De aquí nace el desierto de Atacama. Entonces hay eso es bien una importante, ¿ah? de Eso es bien importante, ¿ah? respeto al Tener claro desierto. de que geográficamente estás hablando tú de un De tema otro lado, clave, ¿no? acá había una migración altiplánica. Claro, Y mucha gente, pues, con un criterio racista, dice, no, esta gente ha venido a invadirnos. No, lo que pasa es que esta gente está recobrando lo que le perteneció en el pasado. claro. No hay que olvidar también el tema de la cultura pujina, cuyo Pujina, lenguaje se ha claro. perdido, ¿no? Y entonces aquí tenemos, pues, yo los llamo los judíos antiguos, porque yo recuerdo de una sequía que hubo y en la vera de los caminos los campesinos regalaban, ¿no?, a sus hijos, a Claro. la gente que pasaba. Y eso fue una tragedia, fue un acuerdo de todos los La sequía del año aymaras antiguos 61 creo que fue de esa, poder ¿no? conquistar. El año 61, 1961, hubo Sí, una sí, sequía sí, enorme en todo el sur del Perú, sobre todo en Puno, que sí, fue sí. trágica en sus consecuencias, ¿no? Claro, y hay un estudio de parte de la OEA, de la Cooperación Internacional, Claro. y ahí revelaron, ¿no?, de que en realidad la familia aymara, la familia altiplánica, es una familia muy parecida a los japoneses, a los Claro, judíos. claro. Por eso hay un estudio completísimo al respecto, y de ahí nacieron todos los líderes que fueron al Pacífico, conquistaron Arequipa, Carlos Velázquez, Así es. ¿no? Y aquí están Más del 60% de la prácticamente, población de Tacna es de origen aymara, ¿no? sí, sí, de origen altiplánica. Ujú. No hay que olvidar que tenemos, pues, dos altiplánicos, uno que está en el centro del Perú y otro que está en el sur. Claro. Y acá, pues, tenemos, fíjate, en estos momentos, fíjate, Julio, que ya se está exportando, digamos, orégano a Suiza. eh, en estos momentos se han sembrado ya 100 hectáreas de lo que se llama pitihaya, que es Pitijaya. una especie de tuna del Sí, sí, sí. desierto Claro. y que nos va a servir para que haya lo que se llama el concepto geopolítico de digamos, de las proteínas vivas, Ya, acá hay ¿no? una cosa que te quiero Entonces estamos preguntar. hablando en el desierto. ¿Me permites, Oscar? Hay una cosa que te quiero preguntar. Sí, Ya, este desarrollo agropecuario, sin embargo, no es la actividad principal de Tacna, ¿no? Siendo una ciudad de frontera, supongo yo que el comercio, y faltan 3 minutos para terminar la entrevista y por eso quiero que abreviemos para poder llegar a una cosa que me interesa también tratar contigo. Por ejemplo, hubo un despertar de la industria médica. ¿A raíz de qué? Había un hospital de la Solidaridad que se abrió a recibir a los chilenos porque ahí había un costo muy alto en las medicinas. Y eso inició un turismo médico claro. que quisiera que le cuentes a la gente cómo está eso ahora, qué ha pasado, si eso sigue siendo así, porque eso es una industria muy importante para Tacna. ¿Cómo ha ido eso? Junto al turismo de gastronomía, porque aquí familias enteras cada semana vienen aquí a disfrutar de nuestra comida, ¿no? A raíz de la pandemia, esto se cerró, entonces muchos de los negocios de este rubro fracasaron, pero ahora la reapertura de fronteras, ¿no?, y ha vuelto a recuperar este turismo de gastronomía. Pero también hay otro turismo, que es el de médico. Esto ha permitido, por ejemplo, que equipos polivalentes de medicina estén aquí siendo los principales clientes, son del turismo extranjero, especialmente los chilenos. Y también acá hay una industria que se llama oftalmología. Y viene la gente al hospital de su especialidad, ¿no? Se ha sumado ahora, por ejemplo, la construcción de varias clínicas, entre ellas la clínica La Luz, 8 pisos y con precios
sumamente populares y que es un atractivo para los chilenos. Claro, De otro lado, se está recordando el turismo que yo llamo el turismo vivencial, el turismo rural, claro. ¿no? En la que, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de Turismo, estamos vendiendo ya hotelería y comida de la tierra. Por ejemplo, en estos momentos me estoy yendo a una demostración de comida internacional de Candarabe, En porque Candarabe. se ha Esa es llevado palabra el aymara, tema ¿no? de Esa es palabra aymara o me equivoco. Candarabe. cóndor, significa, Cóndor. que se Claro. está recobrando, por ejemplo, ya como buqueo lanzó al mundo, que era el asado, pero de cabeza negra de Candarabe. Ya, Es una adaptación del cordero inglés claro, a las zonas andinas, y que fue un golazo, ¿no? claro, Él lo puso de moda ya como Bocchio, claro, el hijo de, de familias taneñas, claro. su manifiesto, y también en Porcus, ya como pues uno de los mejores chefs internacionales que hay en este momento Oscar, en tengo la que poner fin a vitrina la entrevista por con razones de gastos. tiempo. Quisiera, por favor, que tú me digas. Ah, no, pero déjame comentarte lo Dale, de dale. el turismo Encantado. medicina. Hay una pretensión que está hacer un clúster internacional con la conjunción de las mejores clínicas, y será, yo creo, un éxito, Julio. Eso va a ser un producto permanente que le va a dar a Tacna mucha, le está dando a Tacna hace varios años ya mucha vida, pero en la cual el Estado no dice ni hay, ¿no? Nadie interviene o la No, región sí se ha metido en el tema. oye, Julio, te doy un dato. Sí, La reforma urbana en la historia del Perú no la han hecho los especialistas, no la ha hecho el Ministerio de Vivienda, lo han hecho los propios pobladores. Yo te doy cuenta porque yo claro. estuve en la invasión de Villa El Salvador, con Cuave, la extensión de esta O sea, ciudad ¿tú crees que, por ejemplo, universitaria. esta industria de la medicina a la cual nos referimos es mejor que crezca con una libertad de mercado más que meta la mano el Estado que puede entorpecerlo todo, ¿no? No, no, sí, no, no, a todas luces lo que podría ser el último es una APP, una Claro, conjunción claro. del Estado con el ciudadano. Una asociación con los privados. Bueno, Oscar, tengo que Claro, cortar, tú sabes que el yo tiempo está acá tirando en esta televisión. operación de juntarse a los mejores cirujanos ¿cómo se llama?, de Chile, también de Estados Unidos, algo sobre el corazón. Entonces, Ya, un mes, eso es un turismo de tipo medicinal, médico. claro. Oye, me voy a dar una vuelta por Tacna a ver si tú me ayudas a hacer un buen turismo medicinal, que tengo varias cosas que curarme y no he podido ir por allá. Realmente maravilloso. Además, te agradezco mucho a ti y tú sabes que por diario, por Radio 1 tenemos también nosotros, donde tú trabajas, gran consideración y estimación. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la entrevista que ha sido sumamente interesante. Buenas tardes. Adiós. Gracias a ti, Julio, y hasta la próxima. Creo que te encargo de subir mi flyer de ese domingo. Vamos a hacer un homenaje a Luis Caballero Orellana, Ah, es un historiador que se las pautas y el espíritu de Basadre. Tengo a Hugo Neira, desde Santiago de Chile, a Héctor Oreja, que también es historiador, claro. desde Europa, de París, y tengo también a Ernesto Yepes del Castillo. Va a ser el homenaje en el sentido de que aquí ya se está poniendo Lucho Caballero hasta un hostal, a una vía, Claro. un monumento, y repetir el mejor homenaje que podemos hacer a un periodista, Lucho a, Cabañaro, sí lo conocí, a un historiador, gran intelectual, basadrista, ¿no? Unos el, seguidores de Basadre. sí, sí, Bueno, el mejor homenaje a un intelectual es volver a leer su obra y no bien, levantarle pues, monumento para que, digamos, ahí los políticos, digamos, corruptos metan la mano ahí. claro. Bien, Julio, un Gracias. abrazo desde Fuerte abrazo, Tacna hermano. Heroica. Hasta luego. Chao, chao. Amigos, Óscar Romero es una distinguida figura en el periodismo nacional. Él es un hombre que ha desarrollado su actividad periodística en muchas esferas y muy interesante lo que nos cuenta de Tacna. Sobre eso vamos a tener que volver en otros momentos porque con él iniciamos una etapa de conocimiento de la gente líder en las provincias del Perú y en las regiones del Perú, con el fin de reafirmar el orgullo que podemos tener por lo que ahí tenemos y las cosas que el país necesita desarrollar. O sea, el Estado, por ejemplo, sobre la industria médica de Chile, que viene de Chile, la demanda médica que viene de Chile, no ha hecho nada para que Tacna consolide este clúster de negocios de salud
que han permitido que miles de personas crucen la frontera para venirse a curar en el Perú. Es una cosa extraordinaria. Va unido además al turismo gastronómico, vienen familias enteras. Amigos, con ustedes vuelvo en la siguiente edición de Sin Floro. La regionalización es un proyecto que he tenido el gusto de verlo nacer el año 2002, cuando un grupo de parlamentarios, incluido el líder cajamarquino Luis Guerrero, se aproximaron al presidente Toledo. Todos ellos eran parte del Partido Perú Posible y de sus aliados, y presionaron para lograr de que saliera finalmente una ley de regionalización que había estado retenida ya año y medio en el Congreso de la República. Hablamos del periodo post-Paniagua, un momento de ansiedad en el país por el futuro de la democracia y la derrota de la dictadura de Fujimori, y porque se abrió un periodo en el cual se empezaron a discutir los grandes problemas nacionales. Uno de ellos, el problema de la descentralización, proceso que no se había concretado de manera técnica, sino en el gobierno de Alan García, en una repartija del poder político que fracasó rápidamente, que fueron las regiones en donde los presidentes regionales usaban banda presidencial, algunos de ellos, y tenían banda militar esperándolos para recibirlos en los aeropuertos. Realmente una debacle que tuvo que ver con una concepción solo política de la descentralización. Esta descentralización que implementa Toledo también tiene sus bemoles y sus problemas. Sin embargo, es un proceso que hay que encaminar, hay que desarrollar, y sobre eso vamos a hablar hoy día con Norman Coronel. Él es graduado de la Universidad de Londres, es un especialista en política pública y es una persona que tiene un conocimiento cabal de todos los sistemas de representación del Estado peruano, porque ha trabajado en regiones, en municipios y también en el gobierno nacional. Quiero darle la bienvenida entonces a Norman. Buenas tardes, Norman, ¿cómo estás? Estimado Julio, estimados televidentes, muy buenas tardes. Cuánto gusto escucharte y cuánto gusto saludarlo a tu público que sé que te sigue en todo a lo largo y ancho del país. Norman, yo quisiera pedirte en primer lugar, vamos a entrar a una pequeña semblanza biográfica tuya. ¿Tú naciste en la comarca de Cajamarca, de Jaén, digo, ubicada en el norte de Cajamarca? Correcto, yo nací en Jaén, en Cajamarca, ¿Ya? y estudié allí mi primaria y secundaria. Luego vine a Lima, estudié Ciencias Políticas en San Marcos, y luego fui a Inglaterra a estudiar en la Universidad de Londres una maestría primero en Relaciones Internacionales y a nivel de posgrado, y una maestría en Gestión Financiera Internacional también en la misma Universidad de Londres. Que es una de las más prestigiosas del mundo, ¿ah? O sea, la Universidad de Londres es una universidad de primer nivel, ¿no? Es la universidad donde estudió Gandhi. Claro, donde estudió Gandhi. Caramba, tú eres entonces el Gandhi de Cajamarca, ¿ah? Bueno, la pregunta iba dirigida a que tienes una sólida formación básica que te ha dado ciertas ventajas, que te han permitido trabajar en todos los niveles del Estado del país, ¿no? ¿Cuáles son tus experiencias en la administración pública, digamos, más resaltantes y en la actividad privada que tú puedas indicar, por favor, si fuera tan amable? Bueno, Julio, yo en realidad en el sector público, gracias a Dios, tengo una experiencia ya bastante interesante. Estuve alrededor de 6 años trabajando en el Congreso de la República, tanto como profesional en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, así como asesor principal en más de un despacho congresal. Además, he sido asesor político de campañas regionales, de campañas congresales de algunos candidatos que exitosamente han logrado el escaño, y he trabajado como director regional de Comercio Exterior y Turismo en la región Cajamarca, y también he trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas como consultor y en otras áreas del gobierno nacional. Bien, la pregunta tenía que ver con un tema que entonces tienes la base para saber cómo funciona el Estado. ¿Qué falla en la regionalización, en tu opinión? ¿Qué no está bien en el proceso de descentralización del Perú? Primero que todo, creo yo que la regionalización adolece de algo que todo el sistema político e institucional peruano adolece, que es altos niveles de corrupción. Ese es un tema transversal que no está ausente en la regionalización, y creo que ahí hay un gran trabajo por hacer. En segundo lugar, lo que adolece la regionalización es de que
Si bien es cierto, yo coincido plenamente con la necesidad de descentralización en tanto que llevas y acercas el Estado al ciudadano, hace mucho más cercano la toma de decisiones de los proyectos y de la construcción de grandes infraestructuras con los ciudadanos. El gran problema es de que la descentralización en el Perú se ha dado básicamente, principalmente en el papel, porque en lo sustancial y en lo sustantivo sigue habiendo un centralismo que es apabullante y sigue habiendo un centralismo que fuerza a que gran parte del trabajo de los gobernadores regionales tenga que hacerse en Lima. Entonces, es casi como una semana al mes que algunos gobernadores tienen que pasar en Lima gestionando, visitando ministerios para aprobar sus proyectos, por un lado, o para pedir el financiamiento del MEF. Eso, a mi juicio, es un gran problema que no permite que la regionalización se asiente y tome cuerpo y se fortalezca en las regiones. Ahora, hay Un un tercer problema con la elemento. regionalización, ¿no? Que fue montada encima del sistema departamental. Entonces la idea era que las regiones iban a ser más grandes, como fueron en la época de Alan García, ¿no? Allí fracasaron por el exceso de política. Aquí han fracasado porque no tiene la división política necesaria para que la región sea algo distinto a los departamentos que están cargados de muchos vicios. Ese es un primer aspecto, creo que es la misma división territorial regional, requeriría de repensarse, pero ahora ahí es casi imposible. Es como los 43 municipios de Lima. A ver que alguien trate de reducirlo va a ser una guerra a muerte. Creo que acá hay un tema de realismo, de afrontar la regionalización ya sin pensar tanto en lo macro regional y funcionar tal como está ahora, buscando construir, digamos, una mejor administración y una mejor calidad del servicio a los ciudadanos, ¿no? Julio, yo coincido contigo. Yo he visto de cerca estos tipos de problemas y te comento de que un gran problema es de que muchas veces hay proyectos de infraestructura, sobre todo, que involucran a más de una región. Claro. Entonces, a menos que, si bien es cierto, cada persona que viene de Cajamarca, por ejemplo, de Ancash, está muy identificado con su región. Hay un cierto regionalismo marcado en las personas y Cierto, no cierto. quisieran ser parte de una comunidad mucho más grande o distinta. Sin embargo, creo yo que a nivel legal se podría evaluar la posibilidad de crear un mecanismo para que se puedan trabajar proyectos que involucran a más de una región y que pueda haber algún tipo de gestión mucho más ordenado y mucho más rápido y expedito para ese tipo de proyectos. ¿Tú no Y crees ahí que hay un creo que problema, no hay un problema acaso cuando tú hablas de la excesiva centralización, no hay un problema además de que todos los que pertenecen a sectores, esa política, para mí la palabra sectores hay que borrarla del diccionario, porque hace que los que están en el área de agricultura de una región, los que están en educación, todos tienen vínculos que son de años con los ministerios y que se han ido manteniendo, que son lealtades, contactos, estilos y cultura de trabajar, en fin, muchas cosas que tienen un sentido también negativo, ¿no? Que no permiten un trabajo de la regionalización adecuado, ¿no? eso es importante lo que mencionas, Julio. Yo te comento una experiencia muy particular. Por ejemplo, las agencias agrarias que debieran jugar un rol fundamental, sobre todo por la diversificación de microclimas que nuestro país tiene y por el crecimiento sostenido que hemos tenido en la exportación de productos no tradicionales como la palta, la uva o otro tipo de productos relacionados a la agricultura, la talla, por ejemplo, en la región de Cajamarca. Sin embargo, las agencias agrarias de los gobiernos regionales están prácticamente abandonadas. Te comento una sola experiencia. En San Ignacio, por ejemplo, que tenemos una agencia agraria ahí del gobierno regional de Cajamarca, apenas tiene 2 trabajadores. La agencia agraria que tiene la responsabilidad de ir y verificar y apoyar y capacitar a algunos campesinos que siembran y tienen sus chacras, es imposible que con 2 personas ganando menos de 2,000 soles tengan la motivación y la fuerza suficiente para lograr exitosamente conectar y apoyar a esos campesinos para conectarlo con los mercados locales y menos pues pensar en los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, ahí hay una seria deficiencia que la regionalización no está funcionando en ese aspecto. Entonces, un aspecto gravitante además, dado que el pueblo de Cajamarca, por ejemplo, la gente que vive del campo y en el campo supera el 60%, a diferencia de otras regiones de la costa del Perú, ¿no? Entonces, ahí se tiene que trabajar mucho mejor y afinar más para que las agencias agrarias sean
mucho más cercanas al agricultor y puedan tener mayor capacidad de maniobrabilidad, de modo que la transferencia tecnológica, el conocimiento que es muy necesario hoy en día, pueda llegar al agricultor de Pero manera efectiva. ahí hay otro detalle, ¿no? Los INIA, los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola, eran un complemento clave para que hubiera una legitimidad del sistema agrario que fue muy activo en los años 60, 70 en las regiones del Perú. Y este sistema está prácticamente desintegrado. O sea, hay aquí un abandono real de la gestión de ese nivel de investigación que es clave, porque mira, la agroindustria no se hubiera podido desarrollar si no fuera por algunas agencias de INIA que estaban ubicados en lugares estratégicos. Lo mismo pasa con el café. No se hubiera podido desarrollar una industria de café potente si no fuera porque el estudio de las plagas, de mejora de las plantas, en fin, todos los detalles estaban en manos del INIA, que era una institución que existía prácticamente en todo el Perú, ¿no? El INIA tiene una función muy importante y me parece bien que lo menciones. En realidad el INIA tiene un aspecto de investigación que es muy importante y está mejorando y trabajando en muchos aspectos. El problema es que al ser una institución que está desconcentrada, el INIA no está descentralizado, depende de O sea, Lima. no está en la región, Entonces, sino que está desconcentrada. Existe como oficina del gobierno nacional. Ese es el correcto, existe como oficina del gobierno nacional dentro de las regiones, pero los niveles de coordinación no son óptimos. Y muchas veces el tema político interfiere en esa comunicación constante y productiva que debiera haber entre el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Agricultura y el representante, el INIA. Pero como dije, es un tema de valoración también, Julio. Estoy casi seguro que a nivel de país, en todo nuestro territorio donde vayamos, las personas que trabajan para las agencias agrarias o para las direcciones regionales de agricultura, los ingenieros que trabajan en estas áreas, son los menos pagados, incluso por debajo de lo que gana un profesor. Entonces, no hay ese incentivo, no hay esa capacitación que debiera haber constante entre los ingenieros para que ellos pudieran llevar y brindar lo mejor de las experiencias internacionales y aplicarlas en las regiones. Sí, no obstante, si me permites un ratito, Norman, un ratito, mira, escucha. Adelante. Un tema clave es el que tiene que ver con la extensión agraria, que era la gran misión del INIA. El INIA no era una institución de investigación que barría hacia adentro, sino que se articulaba a los sistemas de capacitación de los campesinos en el campo. Esa era su misión, esa fue su labor a lo largo y ancho del Perú durante mucho tiempo. Investigaban y además aplicaban una política de extensión agraria que permitió revolucionar muchos valles del Perú. Eso está también detenido. Totalmente de acuerdo. Es más, los campos que ellos tienen, por ejemplo, en Jaén, el INIA tiene un espacio de cerca de 40 hectáreas de terreno en una parte muy costosa de Jaén, de mucho valor, pero está abandonado. Entonces, lo que debiera ser un verdadero centro de experimentación y de mejora de genética, quizás del cacao y el café, que son productos banderas de este pueblo, de mi pueblo, entonces está prácticamente abandonado y lo que hay es muy poco. Entonces, pese a que, como tú sabes, Jaén y San Ignacio hoy en día producen uno de los mejores cafés especiales del mundo que se consumen en los lugares más exquisitos del planeta. Entonces, ahí hay y falta un trabajo en todo caso mucho más profundo y articulado por parte del gobierno nacional. O sea, volviendo al tema de la regionalización ha fallado en el sentido de que no ha transferido, no hay el apoyo suficiente de parte del gobierno para sectores clave como es el tema de la agricultura, por ejemplo, ¿no? En la región Cajamarca y estoy seguro en todas otras regiones del país. Ahora, esto se repite en prácticamente todos los ministerios, porque si tú sabes, no sé si lo sabes, pero hay casi 500 oficinas descentralizadas donde cada ministerio arma su propia embajada. Y no solo es el ministerio, sino que las direcciones generales más o menos importantes también se sienten con derechos, donde te vas a encontrar direcciones de participación ciudadana del ministerio A o B en provincias, en las 24 departamentos, o las direcciones de determinadas áreas que tienen que ver con otro tipo de temas que no tienen relación, no hay una cosa orgánica para establecer un solo vínculo, una sola oficina que vincula el Ejecutivo con las regiones. Ahí hay un tema también, ¿cómo se llama?, en realidad de una recentralización que también ha tenido sus amigos, ¿no? En algunos gobiernos como el de Humala, donde hubo varios intentos de volver hacia atrás la descentralización. Entonces yo quisiera saber qué hacer para quitar este espíritu de ministerio
que todavía gobiernan las regiones. ¿Qué hacer para que las regiones, por ejemplo, en el campo agrario, que es donde se ven las mayores deficiencias, puedan mejorar su habilidad de tratar este tema? Por ejemplo, transferir el NIA a las regiones podría ser una solución, o es añadirles un problema presupuestal y de manejo a los gobiernos regionales. Por decir un ejemplo, creo que los ejemplos sobran en este aspecto, ¿no? Yo creo, Julio, que aquí hay varios frentes del que se tiene que trabajar. Uno de ellos, y que ayuda mucho a la articulación, es el gobierno electrónico y la digitalización de los servicios. Este tema del gobierno electrónico, de la digitalización de los servicios, puede ayudar a llegar de manera mucho más potente y de manera mucho más amplia a un grupo mucho mayor de agricultores. No olvides que hoy en día ya el acceso al Internet está aumentando de manera consistente y eso es una muy buena noticia que se puede aprovechar para poder llegar a los agricultores a través del gobierno electrónico. O sea, Una mayor WhatsApp, presencia. todos tienen WhatsApp, ¿no? Todos tienen WhatsApp, todos tienen acceso a YouTube, todos tienen acceso a tecnologías y sobre todo a través de estos aplicativos se les puede dar capacitación de manera simultánea, no a uno, sino a miles de personas. Claro. Entonces, eso como por un se hace lado, en el gobierno China, electrónico es como importante. se hace en China y se Y hace en número India, dos, ¿no? Sí. correcto. Entonces, número dos, pero para eso se tiene que tener líderes que conozcan y entiendan el valor de la digitalización en este siglo. Este es el siglo de la información, de las tecnologías de la información, y por lo tanto esto es fundamental. Y un segundo aspecto que me parece muy importante, Julio, es que hay que ver la posibilidad de que se pueda contratar mayores profesionales y con mayor capacidad técnica, cosa que no se puede prácticamente ahora por los bajísimos sueldos con los que se paga a los trabajadores de las direcciones regionales. Entonces, no es posible que un secretario de un regional, ¿cuánto gana un director regional promedio, Norman? 6,000 soles. ¿Cuánto? 6,000 soles un director regional con toda la responsabilidad que implica, y un ingeniero que trabaja, por ejemplo, normalmente está por 1,800 soles, un ingeniero agrónomo. Entonces, son sueldos que no son atractivos. Ganas más haciendo taxi, ¿no? Que no quiero dejar esto, Julio, es que más ganaría sacando de un taxi que de ser un ingeniero, y eso está mal. Y un punto importante, y volviendo a lo que inicialmente mencioné, es que los gobiernos regionales tienen que tener de algún modo u otro más capacidades, más grado de maniobrabilidad para poder manejar los recursos. No es posible pues que todo, por cualquier céntimo que se necesite, el gobierno regional tenga que venir a Lima, hacer gestión en Lima, para que le den, como se dice, por puchitos todos los meses. Entonces, tiene que haber ahí para que la descentralización empiece a funcionar, tiene que haber, ver mecanismos de eliminación de la corrupción, que es fundamental, creo que está en todos los niveles de gobierno, no es un tema solamente de las regiones, y dos, que la transferencia de recursos o el acceso a los recursos pueda darse de manera mucho más expedita. Por ejemplo, la ley que sacó el Congreso anterior, que va a permitir que un porcentaje de todo lo que es el IGB se transfiera directamente o vaya directamente al gobierno regional, me parece saludable, porque es la única manera de empezar a ganar independencia y mayor grado de maniobrabilidad. Pero toda reforma de ese tipo tiene que hacerse condicionada, Norman. Creo que los gobiernos regionales no pueden tener la mano abierta exigiendo presupuesto o dándole facilidad de todo tipo cuando no hay un cambio en la mentalidad. Y ahí hay un tema que es clave. De los líderes en realidad depende este proceso. Y los líderes, si son corruptos o si son sinvergüenzas o si creen que la política es poner a sus familiares dentro de los gobiernos, sencillamente no se puede hacer avanzar. Y hay un ejemplo que a mí me parece paradigmático, que es el caso de las empresas municipales de agua, que no dependen directamente de las regiones, pero que en realidad son un gran problema en todo el Perú, porque todas ellas están llenas de familiares, llenas de recomendados, y han terminado por arruinar un sistema que ya estaba en falencia, y simplemente la ley que se sacó para poderla transformar no ha tenido mayor efecto que sepamos nosotros en todo el Perú. Y este es un tema muy grave, porque es el tema de la administración del agua, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo coincido contigo en ese punto, pero no olvidar de que es competencia del Congreso de la República emitir las normas y las leyes que estimen más convenientes para impedir que actos de corrupción se den dentro de cualquier tipo de nivel de gobierno nacional, regional o local. La corrupción no se cambia con leyes, Norman, no sé qué opinas tú al respecto. La corrupción se cambia creando una contracultura anticorrupción con una cultura de preservación de los bienes públicos y una cultura de la eficiencia. Muchos dicen que es trasladar el espíritu del sector privado, espíritu, que no quiere decir el sistema del sector privado, a la
a la administración del Estado. Es una teoría famosa, aplicada en muchos municipios en el mundo, que en los años 90 fue aplicada con éxito para hacer de que la gestión, por ejemplo, de un gerente regional o de un gerente municipal tiene poderes, igual que la empresa privada, y tiene las autorizaciones necesarias para poder operar en todos los planos de la actividad, que incluyen la posibilidad de pasar de un año a otro, financiamiento, de contratar personal, etcétera. O sea, delegar la gerencia es el secreto de toda gran empresa privada, y en el caso del Estado ahí no se delega nada. Se tiene que tener 17 sellos para cada cosa. Entonces quizás hay que cambiar esa rutina, esa manera de trabajar y convertirla quizás en una manera mucho más ágil, más expeditiva, no repetitiva entre instituciones, y que permita que la descentralización se vuelva algo positivo para la gente, ¿no? Julio, en Inglaterra hay un dicho que dice: "The fish first roots on its head". El pez se pudre por la cabeza. A menos que tengamos líderes y partidos políticos que ofrezcan líderes que son honestos, que son transparentes, que promueven la meritocracia, no se va a poder cambiar. Entonces, la gran responsabilidad en todo caso, y haces bien en mencionar el tema político, es que nuestros partidos políticos, que prácticamente no tenemos, sean capaces de presentar candidatos que tengan esas cualidades. Y creo que ese es el reto del presente siglo, porque a menos que cambiemos los líderes que van a dirigir las regiones y que van a empoderar a gente, para que van a trabajar prácticamente con ellos, es imposible pensar de que el círculo vicioso de la corrupción se pueda romper. Por lo tanto, claro, esa es la primera tarea, creo, que debemos apuntar si es que queremos cambiar la efectividad con lo que actúa la regionalización. Entonces, primer punto, creo yo, resaltar, cambiar y garantizar de que los partidos políticos puedan presentar buenos cuadros políticos, lo cual lamentablemente no se ve. Si tú ves, de todos los candidatos que ganaron, varios están en procesos de corrupción o investigados. Si tú me permites, hay una esfera que es, por ejemplo, el ejemplo de la Alta Escuela de Estudio del Estado en Francia. Supongo que en Inglaterra debe haber también niveles en los cuales se prepara a funcionarios públicos. Tiene que haber una política para preparar a los de las regiones. Es decir, la élite regional no es poca cosa. Muchas veces tienen, por ejemplo, en Huancayo, la vez pasada había un 30 y tanto % de la población en un estudio que se hizo, casi 40% de la población tiene estudios universitarios en la ciudad de Huancayo. O sea, es una población pujante, progresista, pero hay ahí la falta de un sistema de integrarlos al Estado con una preparación previa. Tú entras a trabajar al Estado sin que haya inducción. En la mayor parte de los lugares, tú sabes que en el Congreso mismo falta la inducción. ¿Qué quiere decir eso? Te forman en la escuela institucional, te capacitan para que entiendas las reglas de juego, te vuelven una persona integrada a una ideología, una manera de ver la realidad. Eso falta. Aparte los conocimientos técnicos, que también son un elemento importante, ¿no? En el Perú se intentó un poco con el tema de Servir, y he visto que algunos funcionarios de Servir sí están dando la talla en algunas regiones del país. Lamentablemente, también parece que Servir, no al 100%, pero hay un porcentaje de servidores que no están dando la talla ni cumpliendo con las expectativas que se espera. Entonces, Servir debiera ser ese puente que alimenta al Estado con funcionarios de alta capacidad técnica, gente que conozca la normatividad y que pueda dar resultados y propuestas de solución rápidas a los problemas del Perú, porque es un problema de todas las regiones también. Las regiones le huyen como agua al gato, como gato al agua a Servir, pero con cierta razón, ¿eh? Yo te cuento una anécdota nomás que es ilustrativa. Así como hay buenos, mira lo que pasó en Junín. Yo era asesor del presidente regional de Junín de ese entonces, estoy hablando del doctor Vladimiro Guaroc, el año 2006. Y resulta que el tema que había ahí era que pedimos personal a Servir, bueno, creyendo que la modernidad había llegado al Perú, que esta era la Agencia de Empleo del Estado, y nos mandaron a todos 26 gerentes que todos eran militantes con carnet del Partido Aprista. Con semejante comienzo, siendo el aprimo el principal enemigo político de ese presidente regional. Con ese comienzo, en la época de Alan García, pues nosotros decidimos ya suspender toda relación con Servir, y creo que quedaron 2 o 3 funcionarios. Entonces, ahí hay un tema también del manejo que tiene que haber con una institución como Servir. Tiene que ser tan aséptica como la superintendencia de banca, o ser independiente realmente de ese tipo de influencias, ¿no? Julio, si tú miras, por eso mencioné, algunos funcionarios de Servir que dan la talla y otros que no, y son muchos los que no están dando la talla actualmente, y eso debido a lo que tú bien señalas, se ha politizado también, ¿no? El tema de Servir,
y se aceptan, creo yo, posiblemente por compadrazgos, no por meritocracia. Es más, Servir solamente acepta 2 o 3 o 4 profesiones, nada más. No es lo suficientemente amplio como para convocar a los mejores profesionales de cualquier carrera profesional. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Los técnicos en digital que se necesitan en todo el Estado no tienen que ser doctorados o tener maestría. Los técnicos ¿cómo se llama? de la economía digital, los técnicos de las acciones de digitalización del Estado no están incluidos en Servir. Solamente grandes ingenieros que tienen remuneraciones muy altas. Creo que ahí hay, como tú bien dices, todo un problema. Norman, tengo que terminar la entrevista, ha sido súper interesante, muy ilustrativa por tu gran experiencia en el Estado, y quisiera que tú dijeras en una sola frase final, que no es tus últimas palabras, por supuesto, que digas una frase final en la cual tú nos resumas tu pensamiento sobre el proceso de regionalización. ¿Qué cosa es lo esencial? ¿Cuál es la estrategia a seguir? El Perú es un país enfermo que necesita de verdaderos profesionales que estén abocados con fe y esperanza al desarrollo honesto y verdadero del país. Muchas gracias, Norman. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Amigos, Sinfloro les ha traído otro mensaje. La regionalización es necesaria, es importante, pero hay que transformarla y hay que abandonar la vocación centralista que hace botar plata del Estado en 500 oficinas descentralizadas que no tienen motivo de ser para que estén en las regiones del Perú. Los ministerios se quedan en Lima, las regiones deben tener todos los servicios prácticamente a su cargo. Con ustedes vuelvo en pocos momentos.